Hola, Dios te bendiga. Un tiempo nuevo el que vamos a pasar. Vamos a discutir la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Gracias por aquellos que se están conectando ya. Ya estamos viendo aquí en la pantalla. Gracias al productor que está con nosotros este día. Dios nos llevó a una escritura que va a sorprendernos. El tema de este mensaje se llama Mi encuentro con el ángel negro. Pero para darte una breve introducción, para llegar al mensaje de Dios, déjame decirte que muchas veces hay personas que nos preguntan, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Cómo puedo saber si voy a ir al cielo, al infierno? ¿Cómo puedo saber si soy salvo o he cometido un pecado tan grande que me va a llevar a un rechazo de Dios? Y tenemos personas alrededor de nosotros que se hacen esas preguntas. ¿Seré yo que por mi pecado, por lo que yo hice? Hay personas, recientemente alguien me dijo, he sido un violador, yo no sé si Dios me va a perdonar o yo estoy muy lejos de Dios para poder hoy acercarme a Él. Y hay una persona que en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 10, se hace esa misma cuestionamiento y se lo hace Jesús. La historia narra así. Esta es la parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús muy sabiamente le responde con una pregunta y le hace un cuestionamiento. ¿Qué dice la ley acerca de esto? Y Jesús lo que hace es que va al libro sagrado, al Torá de ese momento, es decir, va a la ley. Y Jesús le respondió a ese hombre: dímelo tú, ¿qué dicen las escrituras? Dímelo tú eres el experto. Y ciertamente este experto de la ley le respondió a Jesús. Este experto de la ley le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto queremos llegar. Jesús nos está entregando, liberando a toda la humanidad una clave, un principio bíblico, una promesa. Y si revisamos detenidamente el texto en Lucas capítulo 10, versículo 27, vemos que las 4 áreas que menciona ese versículo son áreas en que nosotros como seres humanos estamos luchando entre el mundo y lo que Dios en su reino espiritual nos está aconsejando. Por ejemplo, cuando está hablando de que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, estamos hablando de que nuestras emociones deben de estar sometidas a la palabra, al consejo divino de Dios, que no tenemos que actuar por emociones. Cuando está hablando con todo nuestro ser, que es el segundo punto que habla el versículo, es estar refiriendo a nuestra identidad, que tenemos que realmente comprender que nuestra identidad no es como la corriente, la influencia cultural de este tiempo nos está exigiendo, como por decir algo, este país centroamericano que acaba de aceptar el matrimonio gay. ¿Qué dice la palabra? No es lo que yo digo, es lo que dice la palabra. Nuestra identidad, nuestro ADN debe estar arraigado a la palabra de Dios. Y como tercer punto vemos que dice: con toda mi fuerza. Está hablando de mi cuerpo. Mi cuerpo debe estar sometido al área espiritual de Dios, al Espíritu Santo, porque el cuerpo está en una constante lucha entre la carne y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y en cuarto punto, analizando este versículo, podemos ver que dice mi mente, los pensamientos, que es lo que yo como del mercadeo, del borbandeo, del mercadeo del mundo. Esas 4 áreas, si amamos a Dios con todo ello, tienen que estar sometidas a Dios. Y finalmente habla sobre tenemos que amar al prójimo.
sobre ese punto tan clave hoy en día. Tú vas a amar, vas a dar de lo que has recibido, porque Dios ha hecho tanto por ti. Cuando tú amas al prójimo, significa que tú te compadeces de él, así como Jesús se compadeció de ti y de tus pecados, sanando, liberando y haciéndote un nuevo hombre y una nueva mujer. Así que tú tienes que dar de lo tanto que has recibido de Dios, de Jesús, a través de la pasión en la cruz, en el monte, el Calvario. Y cuando ese amor inunda tu ser, tu mente, tu corazón, tu identidad, ese amor de Cristo, entonces tú empiezas a exportar de lo tanto que Dios te ha permitido que tú importes a tu cuerpo, a tu corazón, al Espíritu, el Espíritu de Dios en ti. Y entonces viene la compasión. Y al final de ese texto bíblico, en la historia del buen samaritano, encontramos que ese hombre herido va a tener un encuentro con un ángel negro. En la historia, en la parábola, se refiere a un samaritano. Pero cada uno de nosotros tenemos una vez, por lo menos en nuestra vida, o más, un encuentro con un ángel negro. Déjame explicarte qué es lo que trato de decir. Compasión viene del griego esplaknizomai, y también viene del griego eleos, que significa misericordia. Aquí lo puedo ver en este texto. Significa que es tocados sus sentimientos de alguien para poder ser de bendición para esa persona. Y ya vamos a hablar cómo lo podemos lograr definitivamente en este texto bíblico. En Lucas capítulo 10, sigo desarrollándolo en el versículo 30, y habla de que un hombre que iba hacia Jericó cayó en manos de unos ladrones. Venía del templo de Jerusalén, propiamente hablando, y obviamente en ese momento era una fecha de celebración. Todas las personas de las aldeas alrededor, de las aldeas y ciudades cercanas a Jerusalén, en las celebraciones o en el mismo Shabbat, que es el día de descanso, subían y entonces celebraban en el templo la costumbre judía. De hecho, Jerusalén se encuentra a 800 metros de altura y Jericó se encuentra alrededor de 200 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, estamos hablando de 800 más 200, mil metros que tendría que estar bajando este hombre. Y en ese momento, a esa calle, a ese camino, era bien criticado porque había muchos ladrones. En ese momento se cree que el gobernante había despedido a muchos trabajadores. En este caso, Herodes había despedido muchos trabajadores, empleados del templo, y se habían dispersado por todo el área, y muchos de ellos se habían dedicado al robo para sustentar a sus familias. Y entonces dice, le quitaron la ropa, lo golpearon estos ladrones a este hombre, y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió. No dio nada, no hizo nada y siguió de largo. Y así también, llegó a aquel lugar un levita, al verlo se desvió y siguió de largo. Miren qué tremendo este punto. Yo me pongo a pensar, este sacerdote, el cual había esperado un turno para servir allá en el templo. El templo era algo hermoso. Si verlo ahora en Israel, las ruinas, es lindo imaginándoselo uno. Imagínense cómo era realmente este segundo templo en Jerusalén. En ese momento se cree que había muchos sacerdotes porque era una posición muy importante y que había grupos hasta de 24. Es decir, que él tenía que esperar por largo periodo durante el año para poder servir. Pero este sacerdote probablemente no tocó a esa persona moribunda, que probablemente miraba cómo respiraba, se miraba su respiración,
muy limitada y la sangre corriendo, que podría haber estado muerto, y tocarlo era una parte, un concepto que lo hacía a él inmundo, igual que al levita, el cual era un ayudante, un estudioso de la ley, un servidor. Pero estos servidores del templo no eran los servidores de Dios, porque no estaban ayudando a este hombre que estaba moribundo, que había sido, dice la palabra, golpeado, que le quitaron la ropa, estaba desnudo, o sea, se avergonzaron. Dijeron, no, voy a llamar al 911, no, voy a llamar a una ambulancia. Y probablemente este hombre estaba diciendo, no puedo respirar, ayúdenme. En inglés sería I can't breathe, no puedo respirar. Y hasta acá, esta historia partió mi alma, porque me recuerda exactamente lo que muchos noticieros en estos últimos días han colocado en sus programas estelares. I can't breathe, dice ese hombre en sus últimos segundos de vida, llamado George Floyd, en Minnesota. Esto es algo que Jesús nos estaba diciendo en esta historia del buen samaritano, que este tipo de hombre, este tipo de personas que se miran que son personas que ayudan, personas que están sirviendo en el templo, realmente no tienen un corazón para servirle a Dios, porque están dejando a aquel que lo necesita. Y si seguimos la historia, dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. ¿Sabían ustedes que los pastores, dicen los historiadores, que en Israel le colocaban y ungían con aceite en las partes de sus orejas, de su nariz, a las ovejitas que ellos cuidaban? ¿Pero por qué? Porque había muchos insectos que dejaban larvas, depositaban sus larvas, así como lo hace una mosca. Deposita una larva y esa larva se desarrollaba, se reproducía introduciéndose en las cavidades de esas ovejas, y entonces lo llevaban hasta la muerte. Se volvían locas esas ovejas, la oveja loca, y a raíz de esas larvas que podrían introducirse, ¿verdad? Y la unción, al ungirlo, colocarle aceite en esas cavidades, el pastor estaba evitando que sus ovejas murieran. Aquí vemos la historia, que el buen samaritano le colocó y ungió con aceite a este varón que era un extraño, pero era un ser humano. Este varón extraño lucía como un judío porque era judío, y el samaritano era una tribu diferente. Ellos adoraban en un templo que tenían dentro de el monte en Samaria. Ellos adoraban, no se llevaban, no se relacionaban con los judíos. Es más, había un sincretismo en Jerusalén, y eso ahuyentó a los samaritanos, siendo una tribu un poco muy peculiar, muy reservada para no contaminarse. Pero este samaritano, que tanto hablan muy negativo y hasta había odio de un bando hacia el otro, fueron las manos que Dios utilizó para poder bendecir a un hombre de Dios. Probablemente Dios utilizó a alguien para bendecir tu vida y tú no te lo imaginabas. Probablemente Dios ha dado la orden de bendecir tu vida a alguien que tú menos lo esperas. O más aún, Dios quiere usar tu vida para bendecir al extraño, predicando su evangelio y trayendo sanidad al alma. Dios quiere usarte.
Estoy seguro de eso. Si Dios te ha colocado en este momento que estamos en señal en vivo para conectarte en este específico momento, es porque Dios te quiere usar. Dios quiere hacer algo en tu vida. Y sigo leyendo esa historia. Dice, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¡Tananana! Es la gran pregunta. ¿Cuál de estos 3 fue realmente el prójimo? Cuando le dice el buen samaritano al dueño de este hotel, le dio 2 monedas de plata. Probablemente esas 2 monedas de plata en aquel momento significaba la renta de esa habitación de 2 meses. No era cualquier dinero, no era para comprar un par de pupusas, un par de tacos. No, era realmente 2 monedas de plata. En ese momento valía bastante, tenía un valor económico bastante sustancial. Y eso lo entregó, se despojó el buen samaritano para bendecir la vida de alguien más. Es lo que tenemos que hacer. En este caso, ese buen samaritano escuchó, es como que está ahí, como que era el gemido de ese hombre muriendo, como dicen las noticias. George Floyd muriendo, I can't breathe, yo no puedo respirar, ayúdame, ayúdame. Y este es el punto que quiero traer en este mensaje para tu vida. Esto es lo que yo creo que Dios quiere hablarte a ti en este día. El experto de la ley responde a Jesús. El prójimo es aquel que se compadeció de él. Compadecer, dijimos, es brindar misericordia a alguien. Cuando tú sientas este dolor por las almas, entonces vas a empezar a predicar el evangelio como Dios quiere que tú lo prediques. Pidámosle a Dios en este día que Él ponga de su unción, de ese compadecer por el otro, de esa misericordia que necesitamos a los otros, no solo como lo que Él hizo ya en nosotros, sino lo que Él quiere hacer en nosotros. Y eso tiene que brindar un eco al mundo. Dios quiere usar tu vida. El resultado de este mensaje es que así como vino un hombre que en este caso sí levantó a este hombre desprotegido, moribundo, desnudo, golpeado, ensangrentado, que no podía respirar, Dios quiere que seas tú el próximo buen samaritano. Probablemente no es para levantar a alguien que está muriendo a la par de tu casa, pero sí es para darle un plato de alimentación. Tú quieres ver el rostro de Jesús. Tú probablemente has dicho, yo quiero tener un encuentro con Jesús. El rostro de Jesús está en aquel que lo necesita, aquel que tiene hambre, aquel que tiene necesidades, aquel que está desnudo, aquel vagabundo, porque ese fue mi encuentro con Jesús. Mi encuentro con Jesús no fue cuando yo ayudé a alguien, sino ya lo había hecho. Sí, claro, ya lo había hecho. Y es por eso que uno gana puntos y esos puntos de repente tienen que caer porque hay un desbordamiento, como que fuera un vaso, una agua, un vaso se desborda y caen esas bendiciones. Pero es ahí cuando tú has bendecido tanto al extraño, aquel que no sabes quién es, de dónde vino, pero tú lo has bendecido, extendido las manos de Jesús, usando tus propias manos. Ahí va a llegar un ángel negro a bendecir a tu vida. Cuando me encontraba en California, recién llegado a estudiar en esa preparación que Dios me mandó, me perdí caminando. No me perdí espiritualmente, no vayan a pensarlo mal, sino que me perdí físicamente. Yo iba caminando sin papeles, sin celular, sin nada para contactar a alguien más, y me perdí. Y era de noche, mi inglés era demasiado imperfecto que no podía hablar y no había nadie en la calle, ni un vagabundo, pero había de repente, después de 2, 3, 4 horas, cuando yo estaba más desesperado,
cuando mi agonía ya no podía yo respirar, un vagabundo, ¿saben qué? Me tendió la mano. Ese vagabundo era un afroamericano como de 2 metros, con cara de ángel, o por lo menos así lo miraba yo cuando tenía mucha hambre. Él me tendió sus manos, me alimentó, me llevó, me enseñó acerca de fe y esperanza. Y ese ángel negro que fue para mí fue mi buen samaritano, así como Jesús vino y te recogió a ti. Así como cuando Jesús vino e hizo un milagro en tu vida, dándote la salvación, ese ángel negro cuidó de mí y me ubicó. Me dijo, allá es, allá donde tú vas. Y esa experiencia sobrenatural que tu servidor tuvo, es la que Dios quiere tener contigo cuando está brindando el amor a los demás. Cuando Él pone ese amor tan grande, esa unción que tú sientes, yo tengo que hacer algo por los demás. La gente está muriendo en el mundo. Indonesia tiene 270 millones de personas. La mayoría son musulmanes. ¿A dónde van a ir? Y tú dices, yo voy a ir a las naciones. Yo voy a predicar el evangelio. Dios quiere eso de ti. Levántate en el nombre de Jesús. Dios quiere usar tu vida como la usó con el buen samaritano. Hay mucho George Floyd en la calle. Hay mucho George Floyd que no pueden respirar alrededor de tu vida. Y Dios quiere no solo bendigas en lo material, sino que en lo espiritual. Dios quiere usarte para ser su representante aquí en la tierra. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que venga una unción especial para todos aquellos que están en este momento en la transmisión. Yo te pido que los toques en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que hagas algo nuevo, Señor, que traigas esa misericordia tan grande, así como tú nos la diste, Señor, y que la creamos y la hagamos acción en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que en este momento me están escuchando evangelistas, predicadores, maestros. Están escuchándome personas con un ministerio profético y apostólico que van a hacer extender el reino de Dios en las naciones. Ese eres tú. Ese eres tú. Dios te quiere usar. Y cuando yo entendí esto, mira hasta dónde me llevó el Señor. Gracias por este tiempo en esta transmisión. Te bendigo en el nombre de Jesús. Mira lo que Dios hizo en Indonesia. What we need to start a big revival. Apa yang kita butuhkan untuk memulai kebangunan rohani? Crazy people like you. Orang-orang gila seperti saudara. Crazy people like Jesus Christ. Orang-orang gila seperti Yesus Kristus. God wants your heart. God wants Tuhan menginginkan Bapak dan Saudara. Tuhan menginginkan hatimu. because we are starting to live the end of the times. Karena kita ada di akhir zaman. One believe in the word of God is coming a transformation of your city. Karena bahkan satu orang saja percaya kepada Tuhan bisa mentransformasi kota. This is the reason Inilah alasannya. that I believe that in Jakarta is going to start a revival soon. Inilah alasannya mengapa saya percaya kebangunan rohani segera melanda Jakarta. I can see a lot of revivalists. Karena saya melihat begitu banyak pembawa lawatan. I can see a lot of revivalists. Saya melihat begitu banyak pembawa lawatan. So revival means to live again. Yaitu kebangunan rohani itu artinya hidup lagi. It is about awakening, Itu seperti ada sebuah kebangunan, kebangkitan. a breakthrough. Yaitu sebuah terobosan. But in order to have a breakthrough and an awakening in your life, Untuk mengalami sebuah terobosan dan sebuah kebangunan, kebangkitan dalam hidup kita, it should be an overflow of the Holy Spirit in your heart. maka harus ada sebuah aliran Roh Kudus di hati kita. No revival without the outpouring
of the Holy Spirit. Tidak ada sebuah kebenaran rohani tanpa pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. There is a purpose Ada sebuah tujuan from the heaven dari surga for you. untuk kita. God made you with a purpose. Tuhan membuat kita dengan sebuah tujuan. But there is coming a new season. Akan ada sebuah masa yang baru sedang datang. In that season, God is going to accelerate the times for your life. Dan pada musim itu Tuhan membuat percepatan dalam hidupmu. So you have to be ready Oleh karena itu kita harus bersiap for what is coming. untuk apa yang akan datang. You have to live a holy life. Kita harus hidup kudus When the new season is coming for your life, supaya ketika musim yang baru, masa yang baru itu datang dalam hidupmu, you can get ready engkau sudah siap and fulfill the purpose of God in your life. dan menggenapkan kehendak Tuhan atas hidupmu.